la construcción de una tabla de datos agrupados o tabla de frecuencias para datos agrupados para las edades de 195 alumnos de un colegio. Aquí tenemos las 195 edades. Lo primero que hay que hacer es, de preferencia, en una nueva hoja, ordenar estas edades de menor a mayor. Yo aquí ya lo hice en una nueva hoja, como pueden ver. Puse del alumno 1 hasta el 195, ya que como dije son 195 alumnos, y están ordenados de mayor a menor. Ahora, lo primero que hay que hacer para la construcción de una tabla de datos agrupados es generar 3 cálculos, que es intervalos, rangos y amplitud. La fórmula de intervalos se utiliza la regla de Strugles, que es 1 más 3.322 por logaritmo de n. En este caso, esta fórmula no existe una función en Excel, hay que hacerla manualmente, entonces la vamos a generar. Aquí es igual a 1 más 3.322 por, y abrimos paréntesis, del logaritmo, mandamos a llamar la función logaritmo de n, que es un número, y n, recuerda que en estadística es el número total de población muestra o el número total de encuestados. En este caso tenemos a 195 alumnos. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante y es la base de la tabla porque nos va a indicar el número de renglones. Como el número de renglones no puede estar en número decimal, lo tenemos que redondear y en este caso se redondearía a 9. Entonces, a partir de aquí ya podemos dar un formato a una tabla oficial y poniendo precisamente o delimitando nuestra tabla con ese número de renglones que acabamos de obtener, ¿ok? Que son 9. Y a partir de aquí tengo la definición del número de renglones de mi tabla, ¿ok? Después tenemos una variable edad y para hacer una tabla de datos agrupados tiene que tener una agrupación precisamente de esas edades. Pero tenemos que ver de dónde a dónde va a estar esa amplitud y para esto son estos dos cálculos. El primero, para obtener la amplitud, es el rango. Y el rango solamente es restar el dato mayor menos el dato menor. Yo ya sé que mi dato mayor es 28 y mi dato menor es, como puedo ver, es el primero, 11. Y aquí tenemos que el rango es 17. Este rango solo nos va a servir para poder obtener la amplitud, que la amplitud va dentro de esta tabla. Ahora, generamos el cálculo de amplitud, que nada más es la división de precisamente el rango que acabamos de obtener entre el número total de intervalos o de renglones, y aquí me da la amplitud. La amplitud no puede ser tampoco en número decimal, tiene que ser entero, por lo tanto voy a redondearlo a 2. Y a partir de aquí, esta amplitud se va a delimitar aquí. La tabla se empieza a construir con el número más pequeño o el primer número, y en este caso el primer número es 11. ¿Ok? Y a partir de aquí empieza la construcción de mi tabla. A este 11 le voy a sumar precisamente la amplitud, que es 2. ¿Ok? Y ya tengo la primera clase de los rangos de edad y a partir de aquí ya se denomina tabla de datos agrupados. ¿Ok? Tiene una agrupación por edades. Lo que sigue es bajar el número 13. Vamos a construir una tabla con intervalos cerrados. Y a este 13 nuevamente le voy a sumar la amplitud del intervalo. Y así sucesivamente. Es decir, bajo el 15, a este 5 le sumo los 2 de la amplitud. Bajo el 17, a este 17 le sumo los 2, hasta terminar los 9 renglones de mi tabla. ¿Ok? Y ya tengo una tabla de datos agrupados. Los siguientes cálculos que hay que hacer es, por ejemplo, la marca de clase. Y la marca de clase, recordamos que la fórmula es límite inferior más límite superior y el resultado se divide entre 2. ¿Ok? Entonces aplicamos la fórmula de la marca de clase, abro paréntesis, es límite inferior más límite superior, cierro paréntesis y divido entre 2. Y solamente tengo que hacer una sola vez el cálculo porque simplemente puedo arrastrar la fórmula y se aplica para todos los renglones de mi tabla. Después
sigue nuestra frecuencia absoluta, y frecuencia absoluta recordemos que es el número de veces que se repite un número o un valor en un estudio estadístico. Para este caso, la frecuencia absoluta, es decir, tenemos que contar a todas las edades que estén entre este rango y este rango. Ahora aquí tenemos, como construimos una tabla de intervalos cerrados, el 13 no se cuenta aquí. El que tiene el orden y el que tiene la regla o el mando es esta columna. Por lo tanto, aquí vamos a contar del 11 al 12 porque el 13 se va a contar aquí abajo. Del 13 al 14 porque él tiene el mando es el 15. Aquí va del 15 al 16 y así sucesivamente. Y aquí para contar, bueno, vamos a hacer un conteo manual. Es decir, aquí voy a contar, aquí tengo que poner todos los números o la cantidad de números que estén entre el 11 y el 12, porque recordemos que el 13 va aquí. Entonces, de mis datos, selecciono todos los del 11 hasta el 12, porque el 13 entra abajo, le puedo poner un color si yo quiero, y aquí yo sé que son 4. Después del 13 al 14, porque el 15 va aquí abajo, y sumo o cuento todos los números que estén entre 13 y 14. Igual manera les puedo poner si quiero otro color, y aquí me dice que son 29. Y así sucesivamente. Voy a hacer uno más, del 15 al 16. Voy a seleccionar todos los 15 y todos los 16. ¿Ok? Uno más. Hasta aquí. Les puedo poner otro color. Y aquí Excel me dice que son 62. Y así voy a hacer el conteo o la frecuencia absoluta de toda mi tabla. Aquí ya voy a poner los valores para no entretenernos un poco más. Y con esto tenemos terminada la frecuencia absoluta. Ahora, recuerda que para validar que tu columna de frecuencia absoluta es correcta, la suma de las frecuencias absolutas nos deben de dar el total del número total de encuestados. En este caso me tendría que dar esta suma 195. Hago la suma y efectivamente la suma me da 195. Es correcto. ¿Ok? Luego sigue la frecuencia acumulada, que es la acumulación precisamente de la frecuencia absoluta. ¿Cómo se inicia? Bueno, lo primero es poner el primer valor que se tenga en frecuencia absoluta. Y a partir de aquí empieza a generarse un acumulado. Es decir, para este renglón el valor que voy a poner es a este 4, le voy a sumar este renglón y me va a dar el acumulado. A este 4 le voy a sumar este renglón y aquí voy a tener un acumulado. Y así sucesivamente, lo voy a repetir. Para esta celda voy a tomar este último acumulado y le voy a sumar el renglón en el que estoy. ¿Ok? Simplemente tengo que arrastrar mi fórmula y para validar que esta fórmula es correcta, el último renglón me debe de dar el número total de encuestados, que en este caso efectivamente también es correcto. Después tenemos la frecuencia relativa, que es también el número de veces que aparece un valor en un estudio estadístico, es igual a la frecuencia absoluta, pero aquí lo dan en fracción. ¿Ok? Su fórmula es la frecuencia absoluta entre el número total de encuestados para cada uno de los renglones. Es decir, igual a la frecuencia absoluta entre el número total de entrevistados, que en mi ejemplo son 195. Y listo. Lo da en fracción, simplemente arrastro la fórmula. Y listo. Se aplica para todos mis renglones. ¿Cómo valido que esto es correcto? Cuando la suma, porque es fracción, me debe de dar 1 forzosamente. Y aquí, precisamente, me da 1 y es correcto. Y también lo podemos hacer en porcentaje, es decir, es la misma fórmula. Aquí es la misma frecuencia absoluta entre el número total de encuestados, pero al final el resultado se va a multiplicar entre 100 para que me lo dé en porcentaje. Enter, y aquí tenemos los porcentajes. ¿Okay? Por consiguiente, la suma me debe dar 100, el 100% de los encuestados. ¿Okay? Voy a hacer mi suma y podemos ver que efectivamente me da 100. Y finalmente tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es la acumulación de cualquiera de las dos frecuencias relativas. Lo voy a hacer con la de fracción. Entonces es igual, tomo el primer valor de la frecuencia relativa y a partir de aquí empezamos a construir un acumulado. Es decir, a este acumulado le voy a sumar el renglón en el que estoy y genero mi acumulado. Y así sucesivamente. Lo voy a volver a hacer.
a este acumulado le voy a sumar el renglón en el que estoy. ¿Ok? Y simplemente tengo que arrastrar mi fórmula para validar efectivamente que es correcto. Al final me debería de dar 1. ¿Ok? Y aquí puedo ver que efectivamente me da 1 y por lo tanto la construcción de mi tabla de datos agrupados es correcto. Con esto terminamos la construcción completa de una tabla de datos agrupados.